En la primavera del año 2021, caminando por las salas de la Galleria Nazionale d'Arte Moderno en Roma, me encontré en una sala completamente vacía con el urinario con la fuente de Marcel Duchamp. Fue para mí una sorpresa enorme porque desconocía que tenían una de las réplicas de las versiones que se habían realizado del ready-made. Pude comprobar que en otras salas tenían también la rueda de bicicleta y el escurrebotellas. Más adelante, conversando con la directora de la Galería Nacional de Arte Moderno, pude comprobar que se trataba de las famosas réplicas que permitió Marcel Duchamp hacer en el año 1964 al marchante, al galerista Arturo Schwarz, y que son las copias, las versiones que se encuentran en muchos museos, por ejemplo en el Georges Pompidou, entre otros. Son esas versiones, por ejemplo del Pompidou, que han sido atacadas por algunos performers, algunos de los cuales tuvieron la tentación, y así la cumplieron, de orinar y darle, por tanto, una función, completar el destino escatológico, hacer que volvieran a tener un uso después de estar desfuncionalizadas, colocadas encima de un pedestal. También recordaba una imagen de Brian Eno en la que parecía que estaba a punto también de bajarse la cremallera y orinar directamente en el ready-made, vamos a llamarle así, duchampiano. En torno a esta pieza o esta obra, con mil comillas, hay una enorme cantidad de interpretaciones. Conocemos de sobra la historia. Esto es casi como una narración de carácter bíblico o como uno de los cuentos de las Mil y una Noches. En el año 1917, en la exposición del Salón de Independientes de Nueva York, se recibe este urinario con el título de Fontaine, fuente, firmado por R. Muth, con la fecha 1917. Se trataba de una exposición bastante singular, una exposición que tenía un criterio, vamos a llamarlo así, democrático de admisión, que todo el que pagara la inscripción tenía el derecho a presentar su obra. En el jurado de admisión de esa exposición se encontraba el propio Marcel Duchamp. La obra fue rechazada por ese comité y aunque Marcel Duchamp protestó airadamente diciendo que cumplía todos los términos, esto es, había pagado la cuota de inscripción, decidieron retirarla. La exposición seguía un criterio de presentación realmente bastante tosco. Estaban las obras colocadas por orden alfabético, y es una exposición que merecería en algún momento alguna atención, alguna revisión sobre cuáles eran, si los había, los criterios curatoriales ante la ausencia de criterios de selección de carácter estilístico formal o en función del procedimiento que allí se hubiera desarrollado. A partir de ese momento se inicia lo que podríamos llamar la construcción del escándalo y la construcción de un mito. Aparecen todas esas publicaciones del famoso caso R. Muth, en el que se viene a justificar que aquello era una obra que merecía ser expuesta, y se plantea un debate si se trataban propiamente de unas obras de arte y cuáles eran las razones de la exclusión de una obra que, según parece, se colocó detrás de un tabique que finalmente encontró Marcel Duchamp cuando ya se estaba desmontando la exposición, que según dicen fue adquirida por Walter Arensberg, que con su mujer Louise eran los mecenas, los mentores que habían ido comprando, adquiriendo las obras de Marcel Duchamp, que finalmente en los años 50 el propio Duchamp intervendría en su disposición en el Museo de Arte de Filadelfia, donde, como todo el mundo que le interesan estas cosas sabe, se encuentra también el gran vidrio y la instalación póstuma Tandone. Desde hace un tiempo se plantea la discusión en torno a Fontaine, a la fuente de Marcel Duchamp, señalando que en realidad no sería una obra que habría elegido, escogido y realizado Marcel Duchamp, sino que en realidad la persona que se habría encargado de elegirla y de mandarla sería la baronesa Dada. Muestro aquí este libro, Elsa von Freytag-Loringhoven. Este es el libro de Johanna Massot y de Eric Fassin, la artista que dio cuerpo a la vanguardia. Aunque propiamente en este libro no se le atribuye a la baronesa Dada la autoría de esta pieza por una sencilla razón, porque en este libro se sostiene que en realidad se trata de un trabajo o de una intervención de un momento en el que se estaba cuestionando propiamente la autoría, es decir, se trataría de un comportamiento contra el propio mundo del arte y el sistema del arte desarrollado en ese ambiente de lo que se llamó el Dada Nueva York, en el que eran determinantes el matrimonio de los Arensberg, Man Ray, Marcel Duchamp y también la propia baronesa Dada y algunos poetas que se vinculaban a ese círculo, como en el caso del poeta William Carlos Williams. Cuando uno revisa la vida de la
baronesa, lo que fueron sus comportamientos, su ropa, sus disfraces, su comportamiento como una mujer que mezcló arte y vida, y también lo que fue todo su trabajo como una mujer que se desnudaba y que posaba para otros artistas, nos vamos dando cuenta de que hay elementos que todavía nos permiten mantener una condición enigmática en torno al urinario. Lo que sabemos es que Duchamp tardó muchos años en decir que él era el artista que había enviado el urinario, que prácticamente fue con el libro Duget sobre la historia del Dada cuando se le empieza a atribuir, y que a partir de ese momento todos insisten en que Marcel Duchamp es el autor del urinario. Para algunos intérpretes, precisamente ese reconocimiento de la autoría es el comienzo de la construcción de un mito, y es ese mito en el que el propio Marcel Duchamp, desde los años 30 hasta mediados de los 50, está empezando a obsesionarse por su posteridad y por la lectura que va a hacer la historia del arte de su obra. Es fundamental en el año 1957, cuando Marcel Duchamp participa en el Congreso de la Federación Americana de las Artes, imparte una breve ponencia, apenas 3 páginas de texto, titulada El proceso creativo, en la que él dice que la obra de arte no es solamente el resultado de la intentio autori, es decir, de lo que propone el artista, sino que hay lo que él llama coeficiente artístico y el espectador construye la posteridad. Al final de esa conferencia dirá que esa posteridad permite que algunos artistas olvidados sean rescatados. Ese artista olvidado del que está hablando no es otra cosa que el propio Marcel Duchamp, que está siendo ya reivindicado por algunos artistas, especialmente en el contexto del arte pop. Tenemos que recordar que, por ejemplo, en algunas exposiciones, como la exposición de Sidney Janis, aparecen versiones del urinario o del escurrebotellas o de la pala de nieve en Advanced Not Broken Art, algunos de esos comprados por el precio ridículo de $3, por ejemplo, por Robert Rauschenberg. Comienza en los años 50, 60, todo un conjunto de operaciones que podíamos leer en relación con la teoría de la angustia de las influencias, de movimientos artísticos, como es el caso del mencionado arte pop, o más adelante, por ejemplo, el caso de Fluxus y toda la constelación de los artistas que se vinculan en el entorno y en la continuación de lo que es la transformación del concepto de la música y de la acción musical de John Cage, o también los nuevos realistas franceses, o incluso los minimalistas, o el arte conceptual, que van a remitirse una y otra vez a Duchamp como el abuelo de las prácticas artísticas tardomodernas o incluso de los comportamientos artísticos posmodernos. Thierry Ledoux, en un libro reciente, habla del telegrama o el mensaje de Marcel Duchamp como un telegrama que comenzaría a enviarse en torno al año 1917 con esta fuente, que sería recibido pues, prácticamente 30 o 40 años después, y que sobre todo genera lo que podríamos llamar la Duchampitis o el Duchampismo, que ha hecho que en realidad haya toda una enorme cantidad de artistas que sean incapaces de desembarazarse de ese legado del ready-made, un legado que en cierta medida tiene algo de estupidez en el sentido estricto, incluso podríamos decir que genera lo que algunos han llamado un arte estrictamente idiota, un arte de carácter solipsista, una especie de fascinación por la objetualidad que parece o tiene enormes pretensiones de conceptualidad, pero que acaso sea la más roma y completa de las obviedades. Como en torno a Duchamp hay mucha, podemos llamarla teología, o incluso una especie de teodicea, o también una impresionante mitomanía, cuando hablamos de las cuestiones duchampianas, en algún momento hay que remitirse a la Biblia de lo duchampiano y del duchampismo, que son las conversaciones con Marcel Duchamp, aquellas conversaciones de los años 60 que hiciera con Pierre Cavin, que por otra parte fue un gran experto en Pablo Picasso, Duchamp, Picasso, la némesis el uno del otro, esos artistas determinantes para la comprensión de las vanguardias, pero sobre todo podemos decir Picasso para las vanguardias, Duchamp para las posvanguardias. Pues en las conversaciones con Pierre Cavin nos encontramos con las consideraciones que hace el propio Marcel Duchamp cuando dice que en el año 1914 eligió el portabotellas y lo hizo por lo que él llama anestesia de gusto, es decir, por una óptica de precisión, y dice que se trata de objetos con inscripciones, como si las inscripciones fueran mucho más importantes que lo que supone propiamente el objeto. En estas conversaciones con Pierre Cavin, en la página 83, es donde él reconoce o viene a decir que él es el que seleccionó la fuente y dice propiamente La Fontaine, situada detrás de un tabique, apareció después de haber sido excluida de la exposición. Él dice en algún momento que arrojó
la fuente al público, al sistema, a los artistas, a la crítica, a los museos, como una pregunta, la de si es posible hacer cosas que sean obras de arte, y finalmente aquello que era un objet d'art, un objeto dardo, fue recibido como un objeto de arte. Sin duda, la boîte en valise, en la que aparece miniaturizada la pieza de la fuente, el urinario de Marcel Duchamp, es también determinante en esa construcción de un museo en miniatura o de una maleta de un viajante que crea un display. He traído para esta versión del Yo estuve allí no solamente el recuerdo de aquel día en el que en la Galería Nacional me encontré con la versión de Schwartz de las réplicas y del tiempo de las copias, de ese mundo del autoplagio por parte de Marcel Duchamp y la justificación museística, sino que he traído también mi propia versión del urinario, en esta versión de porcelana. Por cierto, me la regaló un artista ecuatoriano, porque todos tenemos nuestro propio urinario y con él hacemos cada quien lo que queremos.